Este día miércoles en la provincia de Mendoza vamos a cambiar de tema con lo que veníamos repasando de información de la política, pero nos vamos a otro campo que tiene que ver también con lo laboral, con los salarios y con algunas disimilitudes realmente muy llamativas. Por ejemplo, por nombrar un puntapié en esto entre lo que puede llegar a cobrar o percibir de salario un hombre y una mujer que tienen el mismo cargo. El hombre mucho más, aclaro, que la mujer por el mismo cargo con las mismas funciones, entre otros datos muy interesantes que vamos a profundizar justamente con Sandra Olive de Becker and Partners, que ya tenemos en línea. Hola Sandra, bienvenida al Interactivo, ¿cómo estás? Te vemos bien, pero no te escuchamos. Fíjate si no has quedado muteada. ¿Me escuchan Ahora sí, ahora? ahí está, ahora sí, perfecto. Ahora sí, bueno. Bueno, bienvenida, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, sí, todo bien, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto conversar con vos. A ver, eso lo que estaba marcando es un poco el puntapié, pero nos gustaría conocer este estudio extenso que han llevado adelante, bueno, otros datos también importantes y sobre todo que vayamos reflexionando acerca de por qué sucede lo que sucede y también y cómo puede llegar a revertirse esta tendencia, ¿no? Sí, a ver, primero les cuento un poquito el por qué hicimos este estudio dentro de la consultora. Nosotros solemos hacer estudios de mercado y estudios de qué es lo que está sucediendo, porque muchas veces vos entrevistás gente, hablás con distintos interlocutores y tal vez te sesgás porque tenés como una muestra muy chica. Yo hace poco escribí un libro sobre la mujer, el desarrollo de la carrera de la mujer en las organizaciones, y ahí saltaron temas de cómo se sentían las mujeres y sentían que tenían menos oportunidades que los hombres, que sus pares, y ahí saltaron varias cosas. Y algunas personas ácidamente me dijeron, bueno, pero son solo las personas con las que vos interactuaste. Entonces yo dije, bueno, vamos a soltar acá una encuesta que la abrimos al mercado para que muchas personas puedan responder, y en base a eso lo que vimos es que con 199 personas entrevistadas, pusimos ver que los sesgos que teníamos de que no eran... ¿Sandra? Se volvió a ir el audio. Dejamos de... Hola, Ahí ¿me está, escuchan? ahora sí. Sí, capaz que haya una cuestión con la fichita, bueno. no lo movamos mucho por las dudas al dispositivo, alguna cuestión con la fichita que se desconecta. No lo toqué, no Ahí sé está. qué pasó. Pero bueno, no sé hasta dónde me escucharon. No, sí, que decías que la 199 y salieron al mercado como a auditar esto y se encontraron con y ahí se empezó a cortar. Sí. Bueno, lo que nos encontramos ahí es que hay un grupo muy grande, realmente muy grande de personas que verificaron esto. Y además, en paralelo, hay otra encuesta de McKinsey que se hizo en Estados Unidos. Entonces, acá lo que vemos es que hay mujeres y hombres que en algunas organizaciones, y esto no es en todas, así que no quiero hacer como acá un genérico tampoco, pero en muchas organizaciones hay hombres y mujeres que por las mismas tareas están cobrando sueldos dispares, donde el hombre gana más que la mujer. Entonces, hasta conozco líderes, directores de organizaciones que se han ido ya como frustrados en unas organizaciones porque dicen no puede ser que la cultura en esta organización sea que el hombre gana más o solo porque es hombre, o que en una charla donde vos calibrás distintos roles y distintas personas y terminás definiendo si le vas a dar un aumento o no, que un número uno de una organización diga, sí, porque es hombre y es jefe de familia, le tenemos que aumentar el sueldo. Y a su mujer par no le pasa eso. Claro. Entonces, eso es lo que vemos y la verdad que es complejo, es una situación compleja y de vuelta no es solo la Argentina, sino es un tema mundial. Hay otros países donde también pasa. Sandra, lo que me llama la atención cuando hablas principalmente sobre todo de esta desigualdad y de esta brecha que claramente vemos ya hace mucho tiempo y se sigue observando, son los factores, ¿no? Por lo que veía del estudio, los estereotipos de género siguen estando a la cabeza como principal motivo, podríamos decirle. Pasa mucho la mujer por ser mujer tiene todavía la carga de la familia asociada, entonces sucede que porque ser mujer hay veces que no accede a diferentes roles porque existe el sesgo de que si tiene ese rol, entonces no lo va a poder cumplir porque o es mamá de 1, 2, 3 o 4, o porque tal vez es recién casado, está recién en pareja,
y porque tiene cierta edad dice, no, va a querer ser mamá. Eso todavía sigue sucediendo. Y también está el otro sesgo donde las mujeres a veces nos autoexcluimos. Eso es lo que vio ahora McKinsey, que porque se han cortado algunos beneficios, por ejemplo en Estados Unidos, que antes había mayor flexibilidad, por ejemplo es uno dentro del espacio laboral, la mujer a la hora de que cuando te ofrecen una posición más senior, con más importancia, se autoexcluye porque dice no voy a poder. Wow. Pero evidentemente, digo, está buenísimo puntualizar en que es como autoexcluirse, pero como que por otro lado inevitablemente te lleva a eso, digo, es casi ya una costumbre generalizada, digo, porque, y incluso hablo desde lo personal, que me ha pasado y seguramente a muchísimas otras mujeres también, ya sea con puestos más altos o un poco menos, pero todavía existe la pregunta de si en un futuro vas a querer tener hijos o si los tenés. Digo, preguntas que por lo menos desde mi lugar, y de nuevo hablo desde lo personal, no he escuchado a varones que se los pregunten. Claro, no suelen preguntarle al hombre en una entrevista laboral cómo hace para balancear su vida con su trabajo y sus hijos. Eso no es una pregunta típica, claro, que se le hace a un hombre, sin embargo a una mujer sí se le puede llegar a hacer esa pregunta todavía en Argentina. Entonces, y sucede, yo he visto casos donde le ofrezco una posición súper interesante a una mujer donde significaría un crecimiento laboral y no lo toma porque me dice, mi marido trabaja mucho y yo tengo que estar en casa a tal hora para ocuparme de los chicos. claro. Wow. Bueno, me parece fundamental, Sandra, primero que nada, visualizar este tipo de situaciones, porque si no están allí y no están siendo ni siquiera escuchadas, no están siendo levantadas, tenidas en cuenta. Y hay algo acá en lo que tiene que ver con el derecho, creo, con el derecho laboral y de familia, que ha quedado muy arcaico, ¿no? Vetusto total, que hay que actualizar. Los varones creo, no lo voy a chequear ahora porque no tengo tiempo, estoy conversando con vos, digo, pero creo que en la ley laboral tenés, si no hay convenio y todo, tenés 2 días, 48 horas para acompañar a tu esposa, a tu mujer, para dar a luz. Y ahí se terminó. Y a tu hijo también. A tu hijo. Hija. 48 horas, Bueno. o sea. Además de todo lo que te perdés, ¿no? Porque... Claro. Y ni siquiera para si el vas a varón está delegar el contemplado que 100%, no está pensado tampoco que el varón pueda disfrutar de la familia o pueda ser un padre que se hace cargo de sus hijos. O sea, como por ahí se piensa que tiene que hacer una mujer, también lo hace y o debería también hacerlo el papá y la mujer y o debería aspirar también a poder tener una vida profesional ambiciosa, digo, sin mayores inconvenientes o que encuentre esas limitaciones tan sexistas. Y en Europa, por ejemplo, tenés países como Alemania, que el padre se puede tomar el paternity leave de 1 año. Claro, entonces, y creo que se lo van mechando, por ahí lo toma él 6 meses, pero el hombre tiene esa posibilidad. Y no miremos ya tanto bueno, quién se va a ocupar, quién no se va a ocupar, pero se delegó mucho en la mujer la crianza de los hijos durante muchísimos años. Uh-huh. También es una parte linda, que las que somos mamás también, a mí me costó mucho cuando los chicos eran chiquitos, me costaba. Claro. Una de las preguntas que hice para mi libro era si te ibas a trabajar con o sin culpa, y la mayoría de las mujeres salen a trabajar con culpa porque sienten que como que están dejando de lado algo que deberían estar haciendo. Son pocas las que te dicen que se van a trabajar sin culpa y el hombre nunca tiene culpa. Ahora, ¿cuánto te perdés del día a día, de la cara, de la sonrisa, de la charla, de las primeras expresiones, de los momentos? Entonces también de poder decir, sí, yo no me quiero perder ese momento de la vida de mis hijos, Claro. eso también tendría que ser un punto válido. Creo que la flexibilidad, ayer hablaba con una pareja que trabajan, ellos tienen un chiquito de 1 año y ella trabaja 3 días híbrido desde la casa y él 2. Y ella feliz los 2 días que se tiene que ir a trabajar y él feliz los 2 días que se tiene que quedar en casa para poder disfrutar también del hijo. La hibridez nos dio eso. Ahora, los horarios o las empresas que están tratando de volver a un full presencial o a los oficios que no lo permiten,
ahí hay también que ver cómo se navega, porque es parte de la vida, la gente cada vez tiene menos chicos y te perdés un montón de esa parte linda de la vida también si no estás. Hay una lógica de mercado bastante reinante que tiene que ver con la soltería general, de personas solas. Un trabajador hombre que se supercapacite y sea un supercapo, solo, que no puede estar ni en pareja, porque es tan ambicioso que se la pasa laburando y cuando, bueno, desconecta por obvias razones, tiene mucha plata, o guita, si querés permitirme la informalidad, ¿no, Sandra? Para hablar de estas cosas como son. Para irse donde quiera, hacer lo que quiera. En caso de mujeres también, lo mismo. Ni siquiera se habla de que hay una conexión entre parejas, ayudar a la gente a conectar. Mucho menos a intentar comprender que gente que ya conectó, que tiene una relación, que tienen hijos y que quieren verlos crecer, que quieren cuidarlos, que quieren jugar, que quieren compartir tiempo, bueno, sean tenidos en cuenta. Entonces me parece que esa lógica como de la soledad, de individualismo, de hacer la tuya y de mercado en cuanto a la plata, progresar, el trabajo lo es todo, bueno, pone en jaque todas estas estructuras, sobre todo la familia. Sí, bueno, eso es muy personal. Hay maternidades en Capital Federal que han cerrado, hay jardines de infantes que no tienen salas, la misma cantidad de salas de 2 y 3 y 4 años que tenían en el pasado. Claro. De vuelta es tendencia mundial. Japón tiene venden más pañales para adultos que para chicos hoy en día. Y ese es un número que estresa, ¿no? Entonces, hay que ver cómo se desarrolla esto, por ahí es una tendencia actual y después cambia, pero tampoco para mí está bueno que uno sienta que tenga que tener una familia porque es el deber ser, sino que uno está preparado para tenerlo. Claro. Y hay muchos padres que han tenido hijos que no estuvieron preparados para la paternidad, la maternidad, y creo que tiene que ver con que hoy nos damos los permisos para desarrollarnos y si quieres ser egoísta y querés trabajar todo el día y no tenés ganas de tener una pareja y sos workaholic, también lo podés hacer. Claro. Claro. Qué sé yo, eso es muy personal. El tema es que a nivel derecho, digo, ese derecho, claro, no termine como que avasallando la cultura general de los derechos y no sea ese el único que existe y el que tiene familia dice, no, yo trabajo hasta acá porque hasta acá es lo que me corresponde, después también soy padre, tengo familia, tengo pareja o lo que sea y te quieran invadir ese tiempo extra con, vos deberías meter otro curso, unos viajes, entonces la cultura te empieza como a atropellar y a su vez legalmente no hay muchas herramientas, se empieza a complicar porque no está muy contemplado esto. Bueno, pero eso sería, perdón, y me sumo, depende también el contexto, el qué es lo que se acepta, que no, porque también hay un montón de cosas que son culturales, que vienen como preconceptos, como esto que hablábamos recién de la familia, y muy diferente sería que te lo impongan. Digo, porque hay una cuestión de derechos, por supuesto, de que fuera de tu jornada laboral se supone que tenés que descansar. Claro, si eso no se está avasallando, entonces no habría problema, digo, entre comillas, porque también está esta cosa de hiperproductividad que tenemos también un poco a nivel sociedad. Sí, sí. Pero es cultural, digo, de ahí también viene esta cultura lamentable, digo, de que una mujer cobre menos que un hombre, hablamos de la misma función siempre, hay responsabilidades, ¿no? Es un clic cultural que es tremendo. Sí, acá se mezclan como muchas cosas de lo que fueron hablando. Hay empresas que si no trabajas 24/7, hay algunas consultoras que pero también esas empresas que antes eran aspiracionales para trabajar y la gente hacía un año y sabía que valía por 3, pero también trabajaba por 3, hoy esas empresas, consultoras, estudios, les cuesta mucho también atraer gente piola, joven, que se ponga la camiseta y lo vea como un estilo de vida, porque ya va en contra de los principios que tienen las personas. Cambiaron mucho los principios. El sacrificio por el sacrificio en sí, y me voy a Tailandia durante un año a recorrer y prefiero pasar la bomba con lo que ahorré y después veo. Total, voy a vivir más años, voy a tener que trabajar más años y si no lo hago ahora, lo hago mañana. Entonces, el miedo que sentían tal vez las generaciones un poco más grandes, hoy no son esos miedos, uno se da esos permisos hoy en día.
Sandra, ha sido un placer y muy enriquecedor, por supuesto, conversar con vos. Gracias por tu Muchas tiempo gracias, y toda esta información. Muchas Un gran gracias a abrazo. ustedes. Que te vaya muy bien, un gusto. Igualmente. Ahí la escuchaban a Sandra Olive, entonces, de Beckers and Partners, hablando sobre, informes que tienen que ver con esta desigualdad, entonces, en los salarios, sobre todo de las mujeres, lamentablemente sacando la peor parte, quiero decir, frente a varones u hombres en el mercado laboral, ante las mismas responsabilidades, ante puestos y ante dificultades en muchas de las situaciones para poder crecer, escalar profesionalmente. ¿Por qué? Porque se les impone algo que quizás no eligen o no les dan la posibilidad de que lo puedan llevar adelante.